Muy bien, 9:08, Juan Carlos Portugal nos acompaña, él es abogado de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo está, doctor? Gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias a ti por la oportunidad y felicidades por el programa. Gracias. Arrancamos con el caso Nicanor Boluarte, en el marco de los Guayquis en la sombra. ¿Cómo ha tomado usted que habla con ella frecuentemente, cómo ha tomado la presidenta esta decisión? ¿Se sabe todavía poco de su reacción en la misma? Por supuesto que al ser su hermana y a quien quiere y ama mucho, está bastante golpeada la presidenta, como lo estarías tú de tu hermano o yo de mi hermana. Digamos que es una pregunta que trasciende el concepto de presidente de la República y que se vincula más a un lado sanguíneo y familiar. Está bastante golpeada, pero confía en la expectativa y la justicia. ¿Ha llegado a conversar con él en algún momento luego de que él pasara a la clandestinidad? ¿Con Nicanor Boluarte? Sí, Dina y Nicanor Boluarte. No lo sé. No sé si entre ellos, seguramente entre ellos han conversado. Son familiares, no tenían ningún tipo de restricción que no les permita una comunicación. Seguramente lo han conversado. Sí, justamente sobre ese caso y las restricciones a propósito de la misma, no es el mismo tratamiento, en términos legales, el de un prófugo como Vladimir Cerrón o el que su hermano haya decidido no acatar esta prisión preventiva y este prófugo también. Hay diferencias en la misma. Cuando el juez yace de fiscal, solo Dios yace a la defensa. Es bastante difícil analizar una prisión preventiva si es que tienes a un árbitro que es absolutamente... para ser bastante generoso con la expresión, es un juez generoso con el Ministerio Público que desprecia las garantías y las libertades, que desprecia al ser humano como instituto de libertad, así como las garantías y las libertades lo desprecian a él. Entonces es bastante difícil analizar una perspectiva justa de decisión cuando, por ejemplo, el juez Carhuancho señala que no existe un arraigo de calidad, esto es, no hay un arraigo domiciliario de Nicanor Boluarte, cuando él hace unos meses atrás ordena una detención preliminar judicial y lo encuentran en su casa. Sí. Luego, esa decisión es absolutamente ilógica y además bastante ilegal. Yo quizás no he formulado bien mi pregunta, pero a Dina Boluarte se le investiga, entre otros, por el caso Cofre, digamos, por haber ayudado a la fuga de Vladimir Cerrón. Ese es el fondo de esa investigación. Pero una investigación así, en el caso se perciba que Nicanor Boluarte tampoco es ubicado por la laxitud de la policía, que depende del Ejecutivo, en ese caso no podría abrirse contra Dina Boluarte una investigación similar. De ninguna forma, porque el encubrimiento personal no trasciende al abogado, no trasciende a los familiares directamente vinculados con la persona que está, en tus palabras, prófugo de la justicia. Y yo, si es que Nicanor Boluarte acaso me estoy yendo, le recomendaría que se conserve en esa condición. Así como se la recomendaría a cualquier ser humano que padece el flagelo de ese juez. A cualquiera. Hay que mantener el derecho... ¿Justifica su decisión? Absolutamente, con ese juez en particular. Yo pensaría que un abogado más bien se debe a las leyes. Al contrario. Si hay en este caso una decisión judicial, ¿por qué no acatarla? Me debo al derecho de objeción de conciencia de no acatar decisiones injustas y arbitrarias. Me debo el derecho de acceso al recurso. Esperemos el recurso de apelación ante la Quinta Sala Penal de Apelaciones, que ya en un caso anterior no solamente revocó la decisión y mandó en libertad a aquellos que habían impugnado, sino a aquellos que no habían impugnado porque consideró que la decisión de Concepción Carhuancho era absolutamente trágica y que determinó, además, permíteme Martín, la inexistencia de organización criminal, de manera tal que cautelo el derecho de acceso a la instancia y cautelo el derecho de un acceso al recurso. Esperemos que las Quintas Sala Penal de Apelaciones, mucho más reflexivos y muchísimo más jueces, finalmente decidan su libertad. Ahora, por lo que usted me señala, pues todos en su fuero interno se pueden sentir inocentes y consideran que son parte de un proceso acaso injusto, y por lo mismo la decisión también lo es. Bajo ese argumento, cualquiera frente a una decisión judicial podría abstraerse de la justicia porque creo que se ha cometido un acto que atenta contra mi libertad sin que se justifique. Es que hay una diferencia ahí. O sea, ¿le da consejo de ese tipo a Dina Boluarte, teniendo ya 5 carpetas fiscales? Dina no está detenida, Dina no está con un orden judicial. No, pero digamos, yo le daría, ¿se la podría dar? Y colócale el título mañana en cualquier medio de prensa. Yo recomendaría a cualquier ser humano que es víctima de Concepción Carhuancho que cautele su libertad hasta que una instancia definitiva no la resuelva. Y cuando hablo de definitiva, hablo de la Corte Suprema de Justicia. A diferencia del caso de Cerrón, el caso de Cerrón es una persona sentenciada y prófugo de la justicia, sin acceso a recursos, sin mecanismo impugnatorio para revocar su decisión. A diferencia de don Nicanor, que tiene bastantes instancias por recorrer. Primera víctima, Keiko Sofía Fujimori Gucci.
Bien, la Sala Penal de Apelación le dijo, juez, no copies y pegos. En buena cuenta le dijo, juez plagero, no hagas eso. Segunda víctima, Ollantumala y Nadine Heredia. El Tribunal Constitucional revocó la decisión. Tercera víctima, Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda. Determinó que no hay organización criminal y que los peligros no son en bloque, porque cada persona tiene una familia, una labor diferente. Cuarta víctima, Agustín Rosalo y compañía. La quinta sala. Su punto está claro. ¿Cómo se llama el cuento? Su punto está claro. Hay lecturas que se leen en silencio. Vamos a aterrizar en el caso Guayquis en la sombra, que finalmente es el mismo en el que está en curso Nicanor Boluarte. Sin embargo, cuando la DIVIAC presentó este organigrama, colocó en la parte superior, incluso por encima de Nicanor Boluarte, una silueta. Sí, claro. ¿No? Y claro, es evidente que la silueta representa a la Presidenta de la República. Más aún si Armando Villalobos, exprefecto de San Martín, señaló que el involucrado en este caso, señaló que conocían a Dina Boluarte como la número 1 y a Nicanor Boluarte como el número 2. ¿Qué implicación tiene Dina Boluarte en este caso Guayquis en la sombra? Nombramiento de prefectos y subprefectos. El nombramiento en particular es un acto de función absolutamente regular, absolutamente formal. Sí, claro, su firma está ahí. El condicionamiento a cargo de un cohecho, de una ventaja, de una condición, lo hace ilegal, de manera tal que no podemos criminalizar un acto que en principio, en puridad, es un acto de función. No tengo acceso a esas declaraciones, no tengo acceso a lo que hayan manifestado porque la presidenta no está incursa en esa investigación hasta el momento. Si es que en el hipotético caso el Ministerio Público decide incorporar dentro del fuero la instancia de la Fiscalía de la Nación que corresponde a la presidenta, seguramente tendré un acercamiento mucho más sincero con esa información. Ahora, ella firmaba finalmente las resoluciones que nombraban prefectos. Está su firma ahí, la del ministro del Interior también. Y la investigación justamente va en el sentido, y usted la ha revisado probablemente, al menos por los medios de comunicación, sí, por supuesto, que se nombró prefectos y subprefectos que ya habían sido parte de el grupo que Nicanor Boluarte integraba para promover un partido político. Esa misma gente incursa en chats coordinando este partido y las acciones tendientes a formalizarlo, terminan siendo nombrados prefectos y subprefectos. ¿Has conversado el tema con Dina Boluarte? ¿Ella tenía conocimiento de esa vinculación de estos personajes, luego nombrados con su propia firma? No converso con la presidenta sobre casos expectaticios y especulativos. La presidenta de la República no está investigada por ese caso, pero Martín, déjame expresarte algo. Para que no se sortee que va a hablar la pregunta. Yo he seguido... No lo iba a dejar tampoco, pero lo dejo hablar un rato más. Hay maratónicas, dentro de las maratónicas sesiones de audiencia del juez amante de las celdas, Concepción Carguancho, se ha discutido mucho la presencia de la Presidenta de la República. Y la propia Fiscalía no ha llegado a construir un caso con la Presidenta. Y te aseguro que si estuviera un caso con la Presidenta, con lo que significa la trascendencia de la Presidenta de la República dentro de una estructura, independientemente se encuentre o no investigada, lo hubiese podido decir. Y en varios pasajes de esa supuesta estructura, nombramiento, designación, no se ha hecho, la propia Fiscalía no ha hecho mención a algún afán encubierto, subrepticio, de intervención ilegal o irregular acaso por parte de mi clienta. Sin embargo, tuvimos aquí al abogado de, Jorge Ortiz Marreros, que era en aquel momento el jefe de la Dirección General de Gobierno Interior, encargado de parte de este proceso de selección de prefectos y subprefectos. Está prófugo también, por cierto, Ortiz. Le recomendaría que lo siga mientras una sala ecuánime y una sala que tiene equilibrio de decisión racional y discrecional resuelva lo contrario. Sí, y bueno, claro, con ese argumento uno siempre estaría prófugo hasta que la justicia esté de su lado, ¿no? Mientras no sea firme, Martín. Ya. Si tú estarías en las garras de Concepción Carguancho, te diría exactamente lo mismo. Y esto no es, yo soy docente universitario y soy abogado de la presidenta del país. Que el termómetro de mi expresión no se vea que Portugal hace apología a la impunidad, Portugal hace apología a la clandestinidad. No. Pero con él sí. Pero regresemos al caso del abogado de Ortiz Marreros, que estuvo acá y señaló que él no tiene responsabilidad en el nombramiento de los prefectos porque eso fue designado directamente, y lo dijo él porque yo se lo repregunté, por la Presidenta de la República y era personal de confianza de la Presidenta de la República. Usted entiendo que tiene la expectativa que no se arme una carpeta fiscal sobre este caso. No hay una investigación en ese sentido contra la presidenta. Pero a ver, estas son declaraciones que igual la involucran por parte de uno de quienes está prófugo en este momento, de boca de su mismo abogado. ¿Alguna vinculación, si podría tener la presidenta en ello?
¿Y no considera que tiene sentido lo que señala el abogado de Marreros? Leonardo Moreno Holman, un gran tratadista en derecho probatorio chileno, decía que el lenguaje del juicio es el lenguaje de las pruebas. Lo que tú digas no es prueba y lo que diga el abogado no es prueba. Al contrario. Pero la firma es una prueba. Al contrario. Y la presidenta firmaba esas resoluciones. En acto funcional, en acto regular, no condicionado. Y me parece bastante particularmente nefasto que un colega haga uso de la reserva de la investigación y de la secretitud de la investigación para proliferar este tipo de expresiones, que en el hipotético caso habrá que revisarla. Cuando tú lo entrevistaste, ¿te entregó esa información? ¿Te entregó esa declaración? No, la declaración la hizo acá. Ya, él, por eso. A nombre de su cliente. Es su palabra. Sí. Puede ser vocero de su cliente, pero no vocero de la verdad. Esperemos. Es un caso que está gateando. No concluyamos aún. ¿Podría ser llamada a declarar en este caso la presidenta? Sí, por supuesto, y con absoluto derecho podría acogerse a su derecho de abstenerse, no de guardar silencio que reposa en los investigados. Sí, en su derecho a abstenerse de declarar, dado el vínculo directo que tiene con uno de los investigados. Podría hacer uso de ese derecho, pero ¿usted le recomendaría que haga uso de ese derecho o le diría, en aras de la transparencia, ¿por qué no declara sobre este caso? caso? No, sin duda, no. Yo sí le recomendaría que haga uso de su derecho a guardar silencio. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tiene un hermano investigado. Y no queremos que. Pero entendemos que lo debería, en su declaración, si no tiene nada que temer, más bien debería ayudar en la defensa del hermano. Yo no le podría decir a la presidenta, confíe en un fiscal que ha calificado este caso como una organización criminal que rompe la ilegalidad del Congreso de la República en la emisión de una ley que independientemente sea de favorabilidad o desacuerdo fiscal tiene que aplicarse. En ese contexto de ilegalidad institucional no le recomendaría ni a la presidenta ni a ninguno de mis clientes declarar. Sí, por ejemplo, en casos en donde el Ministerio Público ha tenido un comportamiento benigno, un comportamiento equitativo y un comportamiento racional, la presidenta ha declarado. En todas las investigaciones, la presidenta, al menos desde que soy su abogado, ha declarado. De manera que esa fábula del silencio es eso, una fábula. Harvey Colchado, se levantó su suspensión. ¿Creen ustedes que debería ser repuesto en la jefatura de la DIVIAC? Este es un caso que es una carpeta fiscal también, el supuesto entorpecimiento de la labor de FICOP y la DIVIAC. Es uno de los 5 que tiene la presidenta. ¿Opina la presidenta, si usted ha hablado con ella, o usted que Harvey Colchado debería retomar esa función? Te soy absolutamente honesto, Martín. No he leído la resolución de Harvey Colchado. Se ha dicho que él debe ser repuesto. Ayer oí al ministro Santibáñez que no es exactamente como dice la resolución. Entonces, digamos, no soy de aquellos que afirman sin conocer. Sí me gustaría tener un dato mucho más exacto para darte esa respuesta. Ahora, en caso fuera repuesto, ¿no cree usted que le podría ser conveniente? Digamos, le baja un poco la llanta a la carpeta fiscal a propósito del entorpecimiento de la labor que desarrolla DIVIAC y FICOP, ¿no? Es que, a ver, Harvey Colchado es un protagonista principal en algunas carpetas fiscales. Pero no importa que sea Harvey Colchado, Martín Rippel o Juan Carlos Portugal. No interesa el nombre y el apellido. Interesa lo que ellos digan y afirmen. Y en un caso en donde se le investiga a la presidenta por haber ordenado, instigado, supuestamente de manera ilegal, la desactivación del equipo de apoyo policial de FICOP, Harvey Colchado ha dicho muchísimas cosas. Y ha incorporado en esa afirmación a muchísimos testigos que han acudido al Ministerio Público y que no han dicho lo que ha dicho Harvey Colchado. Entonces, no hay que empoderar a la persona, hay que empoderar a la afirmación que dice la persona. Y en particular, independientemente se le reponga o no, se encuentre en actividad o en situación de retiro, estamos tranquilos con lo que él puede decir. Caso Rolex, brevemente. Voy a empezar por un tema anecdótico, pero luego podemos aterrizar en una o dos preguntas ya del caso en sí mismo. Revela el periodista Ernesto Cabral, que acaba de publicar un libro, lo tendremos él en algunos minutos por acá, que cuando se hizo el cateo de la presidenta, luego de haber ingresado a su vivienda, donde ensayaron estas pruebas que son parte del caso, fueron a Palacio de Gobierno, Fiscalía y Policía. Y al hacer el cateo de la presidenta, hallaron en su bolso un muñequito que les pareció muy raro, parecía casi un muñeco vudú. ¿Usted le ha preguntado sobre esto a la presidenta? No, Martín, te soy sincero. ¿No? Es la primicia la que me das. No. ¿No ha leído el...? Mañana estoy con ella. Mañana le pregunto. Y entonces lo tenemos pasado mañana acá. Mañana para que nos despacho cuente. unos casos con ella. Sí, con mucho gusto. Ahora, sobre este caso Rolex, ¿qué novedades hay al respecto? Te aseguro que sí, no. No había escuchado. No. Sí, que hicieron el cateo, abrieron su cartera y encontraron una especie de muñequito muy raro que en vez de dedos de los pies tenía caras y estaba vestido en rojo y en negro. Una cosa muy extraña. Y luego la presidenta lo guardó nuevamente. Ah, no. Sí, ¿no? No, quizás un fetiche suyo, no sé. Sobre el caso en sí mismo,
¿cuál es la siguiente diligencia en la cual debería participar la presidenta o qué se está en este momento solicitando? El caso ha pasado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Sí. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha emitido un informe de calificación admitiendo y declarando procedente esta denuncia que ha pasado a la Comisión Permanente. La Comisión Permanente, que es el procedimiento que establece el reglamento del Congreso de la República, define el plazo de investigación atendiendo a la complejidad de esta. Retorna a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hay un mini debido proceso con contenido esencial de derechos y garantías que deben sin duda alguna cautelarse, se emite un informe determinando la procedencia o el archivo. Hay una sesión y finalmente se vota y el informe final, acusándola o archivando, se entrega a la Comisión Permanente. De tal manera que hay aún un largo camino, no solamente probatorio, sino testifical que recorrer. Doctor, aunque el tiempo esta vez nos ha ganado, y yo no quisiera extender la pregunta porque también queremos seguir la pauta del programa, los comprometo a regresar ya para hablar más a detalle del caso Rolex, luego que converse con la presidenta, confirmar si era un muñequito vudú, si se parecía al juez Checli, o si se parecía a Harvey Colchado, o si era otra cosa. O a los fiscales, quizás. Pero ya aterrizaremos sobre lo que se espera de este caso, las implicancias que podría tener el desarrollo del mismo, ¿sí? Le agradezco el que nos haya acompañado. Con mucho gusto. Es mi compromiso también con ustedes el abordar este caso más en extenso. Como ustedes saben, cada carpeta fiscal es muy compleja y a veces no se agota la conversación sobre la misma. Y no se dicen en una muchas entrevista. cosas que realmente se dan. Te cuentan Aquí lo dejamos hablar, tiene las novelas completa libertad. cercenadas. Ah, muy bien. Está muy bien. 9:24. Hacemos una pausa, regresamos con más. Esto es Prueba de Fuego. Master Life presenta la histórica banda de rock en español llega con el concierto más ambicioso de toda su carrera para tocar sus más grandes éxitos en el Estadio Nacional. Hombres G en Lima con Gracias Perú Tour, 30 de abril, Estadio Nacional. Venta de entradas en Teleticket, preventa Interbank, 18 de noviembre, gracias a Radio Oxígeno. Innova Ambiental, pioneros en la gestión integral de residuos sólidos, trabajando para la sostenibilidad del medio ambiente. Contáctanos en www.innovaambiental.com.pe. Ahora RPP TV en la televisión digital terrestre 3.1. Adquiere tu antena UHF para televisión digital terrestre y conéctala a tu televisor. Busca la opción sincronización automática de canales y listo. Ya te sumaste al 3.1, la televisión digital terrestre de RPP TV. RPP TV para todos. Señal disponible en Lima Metropolitana y Callao. Amigos de RPP, la voz de todo el Perú, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fútbol como Cancha. Aquí hay fútbol con harta pasión. Lo demás es repetición. Vivimos en un mundo que va muy rápido, pero es importante tomarse el tiempo necesario para cuidar la salud con información útil basada en ciencia y evidencia. Soy el Dr. Elmer Huerta y te acompaño en Espacio Vital. ¿Cómo somos los peruanos? Somos ricos.